La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de Víctor Hugo Hurtado, Pedro Jaime Rojas y Fabio Sepúlveda, y la dirección y moderación de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Señoras y señores, muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Europa y en otras regiones a donde llega este espacio a través de La Voz del Derecho, desde Bogotá para el mundo vía online. Primer Plano, el espacio semanal con reflexiones, con invitados, con temas jurídicos, con experiencias y con opiniones. Hoy tenemos la compañía como invitado central del doctor Jorge Naín Ruiz Dita. Él es abogado de la Universidad Santo Tomás, tiene diversas especializaciones y una trayectoria amplia, tanto en el sector privado como en el sector público. Fue personero delegado para los derechos humanos aquí en Bogotá muy recientemente y actualmente es funcionario de la Procuraduría General de la Nación, asignado ante la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Además de ello, alterna sus conocimientos y su experiencia jurídica con la música, compositor y famoso y aplaudido cantante vallenato. Sobre temas jurídicos, sobre la música y sobre otros aspectos, vamos a dialogar hoy con la compañía grata del doctor Fabio Sepúlveda, del doctor Pedro Jaime Rojas, del doctor Víctor Hugo Hurtado Cortés y de este servidor Fabio Becerra Ruiz, quien les da la bienvenida. Doctor Jorge Naín, muy buenas, ¿cómo está usted? Me agrada muchísimo estar en esta mesa de trabajo con ustedes, conocedores del derecho y de la radio en Colombia. Pues es un placer para mí estar con ustedes. No, por supuesto, para nosotros todavía más el que nos acompañe un hombre de su trayectoria y que podamos hablar de temas jurídicos, de cuál es la situación de la JEP que está tan cuestionada por parte de algunos, tan defendida por parte de otros hoy en día. Y aparte de eso, que podamos hablar de canciones y de música y ojalá que le oigamos uno de sus temas. Comencemos la charla con inquietudes que tiene el doctor Víctor Hugo Hurtado Cortés, que es el director general de este espacio. Yo soy el asistente personal. Hizo el doctor Víctor Hugo la maestría en periodismo conmigo en el Rosario hace poquito. Efectivamente, y como usted lo debe saber, ejerció el periodismo anteriormente en sus comienzos, en su juventud, y pues siempre lleva el periodismo en su corazón, cosa que de verdad nos agrada muchísimo. Doctor, tenga la gentileza. Gracias. Doctor Jorge Naín, a mí siempre me ha sorprendido que la historia que conozco de su vida respecto a cómo llega usted a la capital de la República y cómo resulta haciéndose abogado en la Universidad Santo Tomás. Cuéntenos un poquito de esa historia. Bueno, yo soy de un pueblito en el centro del departamento del Cesar que se llama La Loma Cesar, donde están las minas, ahora están las minas de carbón. Están explotando la Drumo, la mina de carbón. Es un pueblo que ahora tiene mucho comercio y que ahora está muy grande, pero cuando yo nací era un pueblo de 3 calles. En el centro del Cesar, y queda en toda la vía antes de llegar a Bosconia, el municipio del Paso, donde nació Alejandro Durán. Es una tierra de música, de gente agricultora y muy amantes de la pesca en aquella época. Entonces yo terminé mi bachillerato en Valledupar. Ya me dedicaba a componer y a cantar en aquellas épocas y decidí arrancar con una caja de cartón, subirme en un Copetrán y llegar a Bogotá en el año 1982.
llegué a Bogotá y empecé a buscar aquí en Bogotá si habían grupos vallenatos para ganarme la vida cantando, que era lo que yo sabía hacer, ¿no? Pero antes usted había venido a Bogotá. No. Yo llegué a Bogotá, quedaba... No había en esa época terminal de transporte, sino que quedaba las oficinas de Copetran, o el lugar donde llegaba el bus quedaba en el centro, abajo de la Caracas, en la 15 con 16, si no estoy mal. En la sexta con Caracas. Exacto, por ahí. Entonces uno llegaba ahí y esta ciudad era distinta, ¿no? Es una ciudad... llegué y ya estaba haciendo un frío impresionante, como a las 7 de la mañana. Y ahí me esperaban unos compañeros del pueblo que trabajaban en la Contraloría General y que estaban estudiando aquí en Bogotá, unos muchachos y pues llegué y uno de ellos me llevó para su casa. Me dio alojamiento en su casa como unos 15 días, mientras yo logré contactar músicos aquí en Bogotá. Una vez contacté los grupos vallenatos, empecé a cantar con ellos, a parrandas vallenatas, y empecé a cantar en un lugar aquí que se llamaba La Casa del Abuelo. Algunos la habrán conocido en el centro, en la calle 23, entre 10ª y 13, por ahí por la universidad, en la 24 queda la universidad, la Inca, subiendo de la Inca. La Casa de la Abuela era uno de los mejores sitios nocturnos de rumba. Y ahí empecé a cantar en ese lugar jueves, viernes y sábado. Luego me metí a hacer un curso de locución porque me gustaba el periodismo en el Colegio Nacional de Telecomunicaciones. Y después me vinculé a estudiar Derecho con la Universidad Santo Tomás. En el día, cantaba en la noche. Ese es más o menos mi arranque por... Oiga, pero bien complicado, ¿no? Estudiar Derecho en el día y rumbear en la noche cantando vallenatos. Sí, señor, bastante complejo el asunto porque, pues, imagínese, a veces, por ejemplo, una anécdota, en la Universidad Santo Tomás, aquí cerca de donde nos encontramos, en la 73 con novena, los estudiantes, pues, eran estudiantes de clase media, la Universidad Santo Tomás. Entonces a veces decían, no, ahí vamos a hacer el examen, hagámoslo el sábado. Y resulta que a mí el viernes me tocaba cantar hasta las 4 de la mañana. Entonces a veces tocaba salir no acostarse, porque se acostaba uno y se quedaba dormido. Entonces salir más bien de la taberna o de la discoteca, directamente a hacer el examen a la universidad, así amanecido. Bueno, y termina Derecho, ¿y en qué se vincula? Bueno, me regreso a la costa. Cuando terminé Derecho me regresé a la costa y me metí en algo de política, que fue, llegué a mi pueblo y aspiré al consejo y fui concejal de mi municipio durante 2 años. En esa época los concejales no tenían honorarios. Entonces, entre el año 90 y 92, que el periodo de 2 años en esa época, fui concejal. Luego me regresé porque no me había graduado. Me regresé a Bogotá, supuestamente a graduarme, y me quedé en Bogotá, definitivamente. Yeah. Doctor Jorge Naín Ruiz, interesante su experiencia como personero en derechos humanos recientemente. Todavía existe en la Personería de Bogotá el Comité Distrital de Derechos Humanos que en la época de Antonio Bustos Esguerra presentamos como acuerdo en el distrito. Todavía existe el Comité de Derechos Humanos, pero le cuento que de acuerdo al personero de turno, digamos, el personero de turno le da la trascendencia o le resta la trascendencia a ese comité. En el periodo en que yo fui personero de Derechos Humanos, ya va a cumplir 4 años, porque fue en el periodo en el periodo anterior, no en este que está. A ese comité se le restó importancia en la personería. La verdad es que yo soy un crítico de esa institución en Bogotá, precisamente porque el personero es como el director de ese comité, es quien debe dirigir, es allá en la personería donde se hacen y no le da la trascendencia que debería tener. Por lo menos en el tiempo que yo estuve en la personería, 20 años, el comité funciona muy a media.
precisamente por la falta de trascendencia que le da quien dirige a esa institución en la ciudad. Entonces se reúnen por allá cada 2 meses, echan carreta, los delegados de las distintas instituciones, pero hay una cosa que es clave en el Comité de Derechos Humanos. No tiene dientes el Comité de Derechos Humanos, y no tiene presupuesto, y nada funciona sin plata. Desde su experiencia como personero delegado en Derechos Humanos, el litigio que creo que está haciendo en este momento, o no sé. No, ya estoy otra vez vinculado. Toda la vida he estado en el servicio público y estoy vinculado a la Procuraduría en estos momentos. Bueno, dentro de la rama del Ministerio Público, que es lo que más ha aparecido también. ¿No creería usted que se necesita en Bogotá? Estamos hablando de Bogotá, pero también está proyectado este programa de La Voz del Derecho al ámbito nacional. En Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en algunas capitales, ¿no se necesitaría una oficina permanente de derechos humanos? Cuando digo permanente, 24 horas. Por supuesto, yo sí creo que se requiere una oficina de derechos humanos con dientes, con presupuesto, y yo creo que el organismo de control es el que debe dirigirla, en este caso las personerías de cada ciudad capital. En cada ciudad capital debería existir un comité de derechos humanos. Reitero, no como funciona en estos momentos, que es casi que un saludo a la bandera, porque solo se reúnen a echar carreta y a comentar lo que está pasando en la ciudad, pero las acciones se quedan en el papel de los comités de derechos humanos. Si se le pone dientes a esto, y si yo lo que creo, por ejemplo, que cómo debe funcionar un comité o una oficina de derechos humanos, una oficina permanente, es que esa oficina tenga autonomía administrativa y presupuestal, por ejemplo, para que pueda tener dientes, pueda tener recursos, pueda practicar algún tipo de actividad y pueda surtir unos efectos. Por ejemplo, en el Comité de Derechos Humanos o la Oficina Permanente de Derechos Humanos debería, por ejemplo, velar por la cantidad de niños que hay en la calle trabajando, por ejemplo, el trabajo infantil. Niños utilizados para pedir limosna en la calle. Lo que vemos en el 20 de julio, por ejemplo, cerca a la iglesia del 20 de julio, que son niños o personas que están pidiendo limosna con 8 o 4 niños que ni siquiera son hijos de ellos. Claro, y los indígenas que hay en Bogotá con 3, 4 niños en la calle pidiendo limosna o pidiendo recursos, y no hay nadie que haga nada. Se sientan y echan carretas, pero no hay nadie que haga nada sobre este, por ejemplo, que es uno de los puntos, pero hay muchísimos otros de derechos humanos en estas ciudades que son, digamos, desatendidos. Doctor Naín, quiero aprovechar usted que es delegado de la Procuraduría ante la JEP, de que nos explique, digamos un servidor más de la Procuraduría ante la JEP, porque de pronto los verdaderos delegados que me estén escuchando van a decir que estoy usurpando algún tipo de funciones. No, pero ¿qué conoce del tema? Como bien es sabido, pues hace parte de la polémica diaria de este país, todo lo que tenga que ver con la JEP. Quiero que, como este programa es escuchado a nivel internacional, haga de cuenta de que usted le está explicando a una persona en Europa, ¿sí?, que no es abogado, ¿qué es la JEP? Bueno, interesante pregunta. La Justicia Especial para la Paz, que es lo que traduce JEP, es la manera, el componente de justicia que tiene el acuerdo final que suscribió el gobierno colombiano con las FAREP. La FAREP pues era la guerrilla que llevaba 50 años en nuestro país, y luego se reunió en La Habana durante muchos años, 5 o 6 años, y llegaron a un acuerdo con el gobierno colombiano de la desmovilización de los guerrilleros, de insertarse a la vida civil de los colombianos, y dentro de los componentes está uno que es justicia. Eso se debe hacer mediante la justicia transicional, que está en cabeza de la JEP,
digamos que es un organismo judicial que encargado de adelantar los procesos en contra de aquellas personas que hayan sido combatientes, y cuando digo combatientes no me refiero exclusivamente a los miembros de las FARC, sino también a los combatientes miembros del ejército o de la fuerza pública en general del país que cometieron delitos en una época anterior al 2016, al 1 de diciembre del 2016, que es la fecha en la cual se suscribió el acuerdo final. Todas aquellas personas que cometieron delitos en esa época pueden someterse a la Justicia Especial para la Paz, contar su verdad y recibir unos beneficios. Entre esos beneficios está una libertad condicionada, está lo que conocemos con el nombre de amnistía e indulto, que es para los miembros de la FARC, y está también no solamente el de la libertad, sino el de que aquellas personas, miembros del ejército, miembros de la fuerza pública en general, puedan acogerse a, en este caso no se llama indulto, sino una forma de perdón también de los delitos que cometieron esas personas. Pero además de eso están los terceros, ¿no? No solamente los miembros de la fuerza pública y los de la FARC, sino terceros que intervinieron. En estos momentos ustedes han oído la noticia reciente de algunos políticos que un señor Char de Barranquilla que está declarando ante la JEP y que tuvo que ver algunos delitos por los cuales ellos han sido condenados, han tenido que ver con el conflicto armado, como colaboradores, por ejemplo, como algunas personas que si bien no pertenecían a los grupos armados, sí desde la ciudad les colaboraban como milicianos, por decirlo de alguna manera. Creo que de esta manera les he explicado. Bueno, yo me desprendo de mi condición de abogado. Soy un parroquiano que vive en Francia. Entonces, si ya se tiene una justicia, ¿por qué hacer otra justicia exclusivamente para ellos? Eso no es como para que quede en la impunidad, como se dice coloquialmente. No, la justicia transicional no es una justicia exclusivamente de Colombia, es una justicia que ha operado en el mundo. En todas las partes donde hay conflicto, se dice que la única manera de dirimir esos conflictos y de solucionar esos problemas es mediante el sistema de justicia transicional. Entonces la justicia transicional ha existido en Europa, en África, en el mismo América. Entonces no es una justicia exclusiva de nuestro país, no la estamos inventando ahora. Parece que esta justicia transicional nuestra, de acuerdo a lo que ha dicho la ONU y los reconocimientos que ha tenido internacionalmente, es una de las más completas. Eso es un tema que se está manejando en el mundo y que no está acabada. Pero para solucionar conflictos como el nuestro, es el camino, es el mejor camino, porque la justicia común y corriente, nuestra justicia ordinaria, no puede funcionar, porque es como cuando usted hace un acuerdo con su vecino que tiene problemas y llega a un acuerdo y decir esto lo vamos a solucionar con este otro sistema, es decir, con un sistema un poquito más flexible del que normalmente opera. Bueno, yo quiero de todas maneras aprovechar esta visita suya en nuestra emisora y en nuestro programa para seguir ahondando un poquito en unos aspectos de su vida que me parecen supremamente interesantes. Usted es columnista del diario El Pilón sobre folclor vallenato. ¿Cuánto hace que es columnista? Ya llevo 20 años. En el diario El Pilón de Valledupar es una columna permanente que sale todos los fines de semana, los viernes. Y además esa columna la publica también un diario de La Guajira que se llama Diario del Norte. Ambos tienen página web que los oyentes la pueden consultar. Elpilón.com es la de .com.co y la del Diario del Norte es www.diariodelnorte.net.
esa columna es exclusiva de música vallenata. 20 años escribiendo todos los viernes sobre música vallenata, sobre lo que está pasando, sobre la historia del vallenato, sobre los compositores, perfiles de los compositores. Pero todos los viernes hay que hablar de vallenato en esa columna de esos medios. Hay otros medios que se dan El Tiempo también. En El Tiempo tuve un blog durante 5 años sobre vallenato. Y pues esa es mi pasión, digamos, hablar de vallenato, porque como he estado metido en el vallenato como cantante, como compositor, entonces es un tema que medianamente domino. Bueno, digamos que Colombia tiene muchos festivales vallenatos a nivel nacional, ¿no? Es patrimonio nuestro el vallenato y por eso las diferentes regiones, incluso Boyacá tiene también un festival del vallenato. ¿Usted ha participado en esos festivales vallenatos, ya que usted es cantautor del vallenato, además de ser estudioso de esta música? Sí, claro, esa es la otra faceta también, ¿no? Entonces voy y concurso, unas veces voy como concursante, otras veces voy como jurado. Por ejemplo, hace 2 años fui como concursante a un festival vallenato que realizan en Barranca Bermeja. Un festival vallenato que lleva muchos años, lleva casi como 40 años ya de estarlo realizando permanentemente en Barranca Bermeja. Y allí gané el primer lugar en canción inédita. Llevé una canción dedicada a mi hija y ahí estuve como ganador. Y hace 3 años me invitó la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata como jurado del concurso Rey de Reyes en la categoría Acordeoneros Profesionales en Valledupar. Entonces estamos ahí también en esas aguas. Sí, señor. Doctor Jorge Naín Ruiz, 2 preguntas corticas. Una, ¿cómo le pareció nuestro boyacense Julián Mojica como rey vallenato? Y para la pregunta que hace mi colega, el Festival Vallenato que celebra Boyacá es en Noxa, a 2 horas y media de acá. Ya vienen estos días, ¿no? Sí, perfecto. Esa, la parte musical. Y la otra es muy corta porque es polémica. Usted que conoce el modus operandi de la JEP, la justicia especial ha dejado un sinsabor en la gran mayoría del pueblo colombiano ante su actuación sobre el señor Santrich. Bueno, son 2 preguntas que, bueno, son bien distantes, ¿no? Bien distantes, pero... Obvio, de eso se trata en La Voz del Derecho. Perfecto, sí. La parte musical que la ha puesto mi colega, y yo le agrego, porque conozco muy bien a Julián Mojica. Perfecto. Mire, yo soy un admirador del vallenato interpretado por personas que no son de la costa. Y yo tengo que decirle que yo escribí una columna, varias columnas, pero hubo una en especial que la escribí dedicada a los boyacenses que aman el vallenato y que interpretan el vallenato. Y eso de Julián Mojica en Valledupar era premonitorio. Ya yo lo había escrito en la columna. Una semana antes escribí una columna en la que dije que varios boyacenses podían alzarse con el premio en esa oportunidad. Y fui jurado, precisamente, ese año. Y un boyacense, yo fui jurado en la categoría aficionados. Y ese año, un boyacense se coronó en la categoría, que no recuerdo el nombre en estos momentos, en la categoría aficionado, y otro boyacense se coronó en la categoría profesional. Eso indica que en Boyacá el vallenato ha llegado a un nivel que no tiene nada que envidiarle a cualquier acordeonero de La Guajira, del Cesar. A mí me emociona ir a Noxa. Me han invitado en varias oportunidades. Me emociona ir a Noxa y escuchar tocando acordeón boyacenses y incluso cundinamarqués, porque ahora hay un festival por aquí en Nocaima, Cundinamarca. Llevan 5 años haciendo un festival y esa cantidad de muchachos nacidos aquí en esta región cundiboyacense que tocan el acordeón al nivel, exactamente al mismo nivel, inclusive por encima de algunos de allá de la costa. Entonces eso ya se nos salió allá a los costeños el vallenato. Yo aplaudo muchísimo que en Noxa, por ejemplo, lleven 30 y tantos años haciendo un festival vallenato y que uno vaya
y respira vallenato por todos lados en Noxa, Boyacá. Entonces, felicitaciones a los boyacenses y a los cundinamarqueses que han querido tanto esta música que nació allá, pero que ya no es de nosotros, es de todo el país. Sí, Y con relación a su última pregunta, la de la JEP, yo la verdad creo que el pueblo colombiano no puede juzgar a la JEP cuando todavía la JEP es una institución que está en pañales, que no ha producido sus primeros resultados. Entonces no podemos todavía, yo creo que se están apresurando, esperando justicia. En menos de la JEP no lleva ni 2 años de estar funcionando. Entonces, en 2 años no puede nacer una institución que es totalmente nueva, que empezó a conocer, que está empezando, recibiendo los casos, recibiendo declaraciones, recibiendo pruebas todavía. No le podemos exigir a la JEP y no puede desilusionar a los colombianos ni al mundo. La JEP, cuando todavía no ha proferido sus primeras providencias, cuando salgan las primeras providencias ya podemos decir, las primeras sentencias de la JEP, y diga condenado a tantos años, condenado. Ahora no podemos esperar que la JEP condene por 50 años ni por 60 años, porque tienen unos límites establecidos de penas establecidas en la ley. Entonces ellos se sujetarán a eso y es una justicia especial, como su nombre lo dice, transicional, de tal manera que la gente no se puede seccionar todavía de la JEP. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo a usted, doctor Jorge Naim Ruiz Dita, su presencia en este programa. Ha sido muy interesante escucharle sus opiniones. Esperamos que en otra ocasión tengamos oportunidad de volverlo a oír y nos acompañe, ojalá con su acordeón. Traemos el acordeón, me parece bueno que traigamos el acordeón la próxima. Excelente, muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, que nos han escuchado tanto en Colombia como en el exterior a través de La Voz del Derecho vía online. Y muchísimas gracias al doctor Víctor Hugo Hurtado, director de este programa, al doctor Fabio Sepúlveda y al doctor Pedro Jaime Rojas. Fabio Becerra Ruiz les agradece muchísimo su compañía y los invitamos para nuestro próximo programa dentro de 8 días. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de Víctor Hugo Hurtado, Pedro Jaime Rojas y Fabio Sepúlveda, y la dirección y moderación de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.